El bloqueo auriculoventricular es un trastorno de la conducción del impulso eléctrico desde las aurículas a los ventrículos. Esto puede acontecer tanto a nivel del nodo AV como a nivel del sistema His-Purkinje. En algún punto puede estar el bloqueo. Realmente existen tres tipos de bloqueos AV, que son el bloqueo AV de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. La diferencia entre ellos es que en el de primer grado el tiempo que tarda el impulso en transmitirse de aurículas a ventrículos es mayor del habitual, más de 5 cuadraditos, lo vemos en el intervalo PR, y sin embargo todos los latidos pasan a los ventrículos. Digamos que la frecuencia ventricular está dictada por la frecuencia de las aurículas. Sin embargo, el bloqueo AV de tercer grado, que también se llama completo, las aurículas no consiguen transmitir su impulso a los ventrículos, de forma que el paciente no se muere en asistolia porque surge un ritmo de escape. Hay una disociación entre aurículas y ventrículos, de tal manera que el ritmo auricular es independiente absolutamente del ritmo de los ventrículos, que será regular, rítmico entre sí, a lo que dicte el ritmo de escape. El bloqueo AV de segundo grado, que es el que nos falta, es aquella situación en la que algunas ondas P sí que se conducen a los ventrículos y otras no. Y se diferencian dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 se caracteriza por presentar la secuencia de Benkebach, que consiste en un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P queda bloqueada, reanudando de nuevo el ciclo de alargamiento progresivo del intervalo PR. Es decir, dicho con términos coloquiales, las ondas P se conducen, pero cada vez le va costando un poco más hasta que hay una que no es capaz de conducirse y empieza el ciclo de nuevo. El bloqueo AV de segundo grado tipo 2 se caracteriza porque no existe este alargamiento progresivo del intervalo PR, y teniendo un intervalo PR constante, de vez en cuando una onda P no se conduce a los ventrículos. La diferencia entre todos estos tipos de bloqueo AV estriba básicamente en el pronóstico y riesgo de desarrollo de un bloqueo auriculoventricular completo, de forma que el primer grado y el bloqueo AV de segundo grado tipo 1 Benkebach no necesitan ningún tratamiento específico, salvo que el paciente presente muchos síntomas derivados del bloqueo. Si está muy asténico, muy cansado, con síntomas invalidantes, pues tendría indicación de iniciarse tratamiento. Mientras que en el bloqueo AV de segundo grado tipo 2 y en el bloqueo AV completo siempre está indicado el implante de un marcapasos, porque el marcapasos va a conseguir evitar una frecuencia cardíaca excesivamente baja. Considerando que el bloqueo AV de segundo grado tipo 2 es muy frecuente que evolucione a un bloqueo AV completo a corto plazo. Así pues, la línea de implante de marcapasos es fácil de definir. Tipo 1 y tipo 2 Benkebach no necesitan marcapasos, salvo que el paciente tenga síntomas, y el tipo 2 de segundo grado tipo 2 y el tercer grado siempre necesitan marcapasos, aunque el paciente no tenga ningún síntoma. Los bloqueos de rama y trastorno de conducción también pueden sernos marcadores de que hay una enfermedad en el sistema de conducción eléctrica, y en teoría podrían ser predictores de que existe riesgo de desarrollar un bloqueo AV completo. Realmente esto ocurre en muy pocas ocasiones. La mayoría de los pacientes que presentan un bloqueo de rama no necesitan ningún tratamiento y nunca evolucionan a mayor grado de trastorno de conducción. Realmente la presencia de un bloqueo de rama izquierda es un trastorno más avanzado que la presencia de un bloqueo de rama derecha, porque la rama izquierda la conforman dos fascículos, el anterior y el posterior, mientras que la rama derecha pues es única, por así decirlo, ¿no? Entonces realmente presentar un bloqueo de rama izquierda es lo mismo que presentar un bloqueo bifascicular, porque hay dos de los tres fascículos que no conducen a electricidad, mientras que en el bloqueo de rama derecha es solo uno de los fascículos. Otros variantes del bloqueo bifascicular sería la asociación de la rama derecha con la hemirrama anterior o de la rama derecha con la hemirrama posterior. Desde el punto de vista pronóstico, los bloqueos bifasciculares se diferencian poco o nada del que se denomina bloqueo trifascicular, en el cual asociamos un bloqueo en dos de los tres fascículos del sistema de conducción a un bloqueo AV de primer grado, es decir, a un intervalo PR de más de 5 cuadraditos. El manejo de todos estos pacientes es similar. Si el paciente está asintomático, no necesita ningún tratamiento, y solo en el hipotético caso de que el paciente presente síncopes de repetición que no sean achacables a otra causa, estaría indicado el implante de un marcapasos
en previsión de que los síncopes estén provocados por momentos en los que el único fascículo que le queda sano, por así decirlo, al paciente falla, y si falla hace un bloqueo AV completo de tercer grado paroxístico en el cual el paciente se sincopa. De todas formas, existe una limitación a esto, y es que en teoría el síncope nunca vamos a estar 100% seguros de que está producido por bloqueos AV paroxísticos. La forma de establecerlo con un poco mayor seguridad, aunque tampoco es 100% eficaz, es hacer un estudio electrofisiológico de conducción, que, como muestra la figura, consiste en introducir una serie de electrodos o catéteres hasta el corazón y colocarlos en puntos estratégicos en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho y en la región de His, para analizar el tiempo de conducción de los impulsos desde la aurícula hasta el His y desde el His hasta los ventrículos, lo cual nos permite diferenciar en dónde se encuentra el punto de bloqueo. Así pues, un intervalo de conducción entre el His y el ventrículo muy largo nos indicaría que el sistema de conducción infrahisiano, el His-Purkinje, está muy enfermo y existiría un riesgo alto de bloqueo AV, lo cual obligaría al implante de un marcapasos. Mientras que si el trastorno está confinado a la zona del nodo AV, digamos que el riesgo es menor porque generalmente son trastornos pasajeros producidos por un aumento del tono vagal. Así pues, los bloqueos AV y los trastornos de conducción suprahisianos o a nivel del nodo AV son de mejor pronóstico que los infrahisianos o por debajo del nodo AV y de las de His. En este sentido, el estudio electrofisiológico dirigido a medir todos estos tiempos de conducción en situaciones basales y en respuesta a diversas maniobras de estimulación o empleo de fármacos antiarrítmicos puede sernos útil. Por lo tanto, en la pregunta, si no existiera la opción de estudio electrofisiológico, probablemente la mejor alternativa sería implantar directamente un marcapaso, porque lo más probable es que sea un bloqueo AV paroxístico. Pero si nos dan la opción de estudiarlo, no sea que el paciente, además de este bloqueo bifascicular, que es el bloqueo rama izquierda, presenta un sustrato para tener arritmias de otro tipo, pongamos taquicardias ventriculares, pues realmente eso el marcapasos no lo solucionaría. Entonces nos daría más información diagnóstica previa al implante del dispositivo para la realización del estudio electrofisiológico. Pero la idea general debe ser esa: un bloqueo de rama, un bloqueo bifascicular o un bloqueo trifascicular no necesita ningún tratamiento, salvo que el paciente presente síncopes de repetición, en cuyo caso hay que considerar el implante de un dispositivo marcapasos, y si tenemos la opción de estudiarlo previamente con un estudio electrofisiológico para excluir otras causas arrítmicas, pues estupendo. Este caso clínico es el ejemplo paradigmático del denominado síndrome de bradicardia-taquicardia, que es una forma de enfermedad del nódulo sinusal en la que el paciente alterna rachas en las que tiene bradicardia sinusal, que puede ser sintomática o no, a veces nota mareo, cansancio, a veces no nota nada, y lo alterna con rachas en las que hay arritmias auriculares, especialmente fibrilación auricular. Así nota ratos del cansancio de la bradicardia sinusal y ratos de taquicardia y palpitaciones. El problema fundamental de estos pacientes es el momento en que se quita la fibrilación auricular. Como se aprecia en la figura, siempre que un paciente tiene fibrilación auricular, en el momento de quitarse, suele haber una pequeña pausa hasta que se restablece el ritmo sinusal normal. Esa pausa será mucho mayor en el hipotético caso de que tengamos enfermedad del nódulo sinusal, y mayor aún si estamos empleando fármacos antiarrítmicos o fármacos frenadores del nodo AV para evitar que durante la fibrilación auricular el corazón se ponga demasiado rápido. Por eso, el tratamiento del síndrome de bradicardia-taquicardia va a ser el tratamiento del episodio, de los episodios de fibrilación auricular, bien con antiarrítmicos o frenadores del nodo AV, recordando anticoagular si es que hace falta, a lo que hay que añadir el implante de un marcapasos que nos permita usar estos fármacos sin miedo a prolongar las pausas post-episodio de fibrilación auricular, que son las que suelen desencadenar los síncopes en estos pacientes. La taquicardia supraventricular paroxística es un nombre bastante incorrecto, puesto que en el mecanismo de las taquicardias participa las aurículas y a veces también los ventrículos, luego realmente supraventriculares no son, pero a efectos clínicos distinguen a un grupo de pacientes con taquicardias de origen paroxístico, que empiezan y acaban de forma brusca, generalmente por extrasístoles, y que suelen presentar en el electrocardiograma de superficie un complejo QRS estrecho.
Estrecho quiere decir menos de 3 cuadraditos. Un paciente con una taquicardia que tenga un QRS ancho de más de 3 cuadraditos hay que sospechar que pueda ser ventricular. No obstante, no siempre lo es, porque imaginemos un paciente con una taquicardia supraventricular en el que haya un bloqueo de rama izquierda desde hace muchos años, pues no se le va a quitar el bloqueo durante la taquicardia supraventricular. Así pues, el QRS ancho no nos asegura que sea de origen ventricular, aunque sea lo más frecuente. La taquicardia paroxística supraventricular puede estar producida por diversos sustratos, siendo el más frecuente la reentrada intranodal y el segundo probablemente la taquicardia ortodrómica mediada por una vía accesoria, aunque hay otras opciones mucho menos frecuentes como taquicardia auricular, taquicardia de la unión, etc. La presencia de una vía accesoria junto con episodios de palpitaciones define lo que se denomina el síndrome de Wolff-Parkinson-White. El síndrome de Wolff-Parkinson-White se caracteriza, por tanto, por dos fenómenos, las palpitaciones y la vía accesoria. La vía accesoria, para que sea visible en el electrocardiograma, tiene que ser capaz de conducir los impulsos eléctricos desde la aurícula hasta el ventrículo, de manera que produce un fenómeno denominado onda delta, que no es más que la expresión en el electrocardiograma de que hay un trocito del ventrículo que se excita, se despolariza antes de tiempo, se preexcita. Existen vías accesorias que no son capaces de conducir desde la aurícula hasta el ventrículo, sino solo desde el ventrículo hasta la aurícula. Por lo tanto, el electrocardiograma de este paciente va a ser normal en ritmo sinusal y se denominan, por tanto, vías ocultas. Solamente sabemos que existen porque son capaces de producir episodios de taquicardia. En un paciente con Wolff-Parkinson-White, los episodios de taquicardia pueden ser de varios tipos, destacando que las más frecuentes son las taquicardias ortodrómicas, en las que se establece un circuito de reentrada, de manera que los impulsos bajan de aurícula a ventrícula a través del sistema de conducción normal, es decir, con un QRS normal, y suben desde el ventrículo hasta la aurícula a través de esa vía accesoria. De manera que los QRS, insisto, en la taquicardia ortodrómica son normales. La taquicardia antidrómica, que es infinitamente menos frecuente, el circuito es el mismo pero en sentido contrario, y como los impulsos despolarizan a los ventrículos a través de la vía accesoria, el QRS es todo onda delta, es todo preexcitado, por lo tanto el QRS es ancho. El impulso subiría hacia las aurículas a través del sistema de conducción y del nodo áureo. La fibrilación auricular en presencia de Wolff-Parkinson-White es una situación de urgencia médica, ya que el paciente tiene riesgo de entrar en fibrilación ventricular. Esto está producido porque una fibrilación auricular o incluso un flúter auricular muy rápido en las aurículas, en condiciones normales trata de conducirse a los ventrículos, pero estamos protegidos por el efecto de freno que produce el nodo AV, que no permite que todos los impulsos que hay en las aurículas pasen a los ventrículos. Así, la respuesta ventricular en presencia de una fibrilación auricular es variable, y aunque las aurículas haya 500 o 600 ondas dando vueltas, despolarizándolas continuamente, solamente 110, 120, 130 latidos por minuto consiguen pasar a los ventrículos. A veces más, a veces menos, en función de las características de conducción del nodo AV, que dependen mucho del tono simpático y parasimpático. Recordemos que el simpático acelera y el parasimpático frena la conducción de los impulsos. Sin embargo, cuando hay un Wolff-Parkinson-White y hay una vía accesoria con capacidad de conducir de auricular a ventrículo, esos impulsos 500 o 600 que hay en la FA en las aurículas no solo van a conducirse hacia abajo a través del nodo AV, sino también a través de la vía accesoria. Y en la vía accesoria no hay ningún efecto de control de freno como ocurre en el nodo AV, luego existe riesgo de bombardear a los ventrículos con 500 o 600 impulsos que podrían llegar a hacerle fibrilar. Por eso es importante que en esta situación, en la fibrilación auricular preexcitada, el paciente reciba un tratamiento rápido y adecuado, en el cual consiste básicamente en quitar la fibrilación auricular, si es posible, de forma preferentemente con una cardioversión eléctrica por ser la alternativa más eficaz.
Si vamos a utilizar fármacos antiarrítmicos, la alternativa sería utilizar fármacos sobre todo de grupo 1C o la procainamida, que tienen un efecto muy marcado sobre el enlentecimiento en la capacidad de conducir de las fibras de la vía accesoria, de forma que previenen en cierto modo además el desarrollo de fibrilación ventricular. Y lo que no debemos hacer nunca es dar fármacos que frenen el nodo AV como usaríamos en una fibrilación auricular normal, convencional, porque digamos, si los impulsos no pueden bajar a través del nodo AV, buscarán su camino a través de la vía accesoria y podemos fomentar el desarrollo de fibrilación ventricular. Por eso nunca debería utilizarse ni digoxina, ni calcio antagonistas y probablemente tampoco beta bloqueantes o amiodarona, aunque estos dos últimos son algo más controvertidos. Desde el punto de vista clínico, los pacientes que tienen Well Parkinson-White, por tanto, tienen un riesgo pequeño pero presente de desarrollar a lo largo de su vida una fibrilación auricular precipitada que desemboque en una muerte súbita por fibrilación ventricular. Por ese motivo, el tratamiento actual del Well Parkinson-White tiene que ir encaminado un poco a dirigir al paciente para disminuir ese riesgo al máximo. Independientemente de eso, si el paciente tiene muchos episodios de taquicardia ortodrómica, la indicación de la solución definitiva al Well Parkinson-White puede venir dada simplemente por las molestias que eso ocasiona al paciente y su escasa respuesta al tratamiento farmacológico, que no está exento de riesgos en un tratamiento crónico. Por eso, resumiendo de cara al examen, tenemos que tener en la cabeza la idea de que el tratamiento del Well Parkinson-White en un paciente que nunca ha tenido ningún síntoma debe ser manejo simplemente de seguimiento clínico. Solo si el paciente muestra un especial miedo a tener un episodio de fibrilación ventricular o bien se encuentra en una profesión de riesgo en la que existe más posibilidades de que en algún momento desarrolle FA que se conduzca rápidamente por la vía, como pueden ser policías, militares, cuerpos de bomberos, etcétera, o deportistas de élite, pues en estos pacientes, aunque estén asintomáticos, sería recomendable hacer un tratamiento definitivo con ablación de la vía accesoria. Si el paciente, sin embargo, ha tenido en alguna ocasión palpitaciones, sabemos que este es un marcador de un aumento del riesgo de producir arritmias auriculares que se conduzcan rápidamente por la vía accesoria, tendría una indicación directa de hacerse un estudio electrofisiológico dirigido a la ablación de la vía accesoria. Por tanto, paciente asintomático, nada; paciente con síntomas de palpitaciones, ablación de la vía accesoria. Este caso clínico representa un caso típico de una fibrilación auricular preexcitada, en la que un episodio de fibrilación auricular se conduce a través de la vía accesoria y del nodo AV de forma simultánea. En función de cuánto ventrículo se despolarice desde la vía y cuánto desde el sistema de conducción, los QRS van variando de morfología y tenemos un electrocardiograma muy variable en la distancia entre un latido y el siguiente y en la morfología de estos latidos. Eso es casi paradigmático y nos confirma el diagnóstico de fibrilación auricular en presencia de una vía accesoria y diríamos que nos obliga a hacer un manejo como hemos recalcado previamente. El paciente hay que pararle la fibrilación auricular, preferiblemente una cardioversión eléctrica inmediata o utilizar fármacos antiarrítmicos con un efecto muy marcado sobre la vía accesoria, de grupo 1C, flecainida o propafenona, o bien procainamida, evitando frenadores del nodo AV como digoxina, calcio antagonistas, beta bloqueantes. Este otro caso clínico es el ejemplo típico del que se denomina corazón de fiesta o corazón de fin de semana, en el cual un consumo excesivo de alcohol puede provocar un episodio de fibrilación auricular, generalmente paroxístico y autolimitado en unas horas, que aparecen en los pacientes, como digo, una vez que se ha consumido más alcohol del recomendable. Desde el punto de vista de la fibrilación auricular, en la actualidad podemos considerar que existen dos grandes teorías. Una es la teoría de las ondas de conducción fibrilatoria y otra es la teoría de las reentradas múltiples. Y vamos a explicar muy brevemente las dos. La fibrilación auricular de origen focal sin cardiopatía, como podéis ver en la imagen, representa un grupo de pacientes en los que en general no hay ninguna enfermedad estructural del corazón, suele ser gente joven, sana por lo demás, en los que existe en algún punto del corazón, generalmente en la desembocadura de las venas en el corazón, sobre todo las venas pulmonares,
Existen focos de células de tejido auricular con capacidad automática, espontánea, de forma intermitente. Es decir, de vez en cuando se enciende un foco que hay localizado en esa vena pulmonar y empieza a lanzar impulsos muy rápidos que se conducen hacia la aurícula. Como las aurículas no son capaces de conducir de forma homogénea esos impulsos tan rápidos, empiezan a desestructurarse los frentes de ondas y el paciente fibrila. Normalmente cuando el impulso, el foco se desactiva, deja de mandar impulsos, el paciente recupera el ritmo sinusal, porque sus auriculares por lo demás están sanos. Este es el paradigma de fibrilación auricular de origen focal en pacientes jóvenes sanos sin cardiopatía. Esto no tiene nada que ver con la gran mayoría de pacientes con fibrilación auricular, en los cuales el problema es que el intersticio de las células de las aurículas está enfermo, está lleno de fibrosis y las células están enfermas, de forma que es sencillo que ante determinados extrasístoles el paciente entre en fibrilación auricular que trata de perpetuarse fácilmente porque las aurículas tienen retrasos en la velocidad de conducción de los impulsos y tienen una gran dispersión en los periodos refractarios de sus células. De esta manera, esta teoría de las ondas múltiples es la que justifica la gran mayoría de pacientes con fibrilación auricular en presencia de cardiopatía estructural. Y entre estos dos extremos, que son el joven con un foco, que es el que provoca la FA, y el paciente mayor con cardiopatía estructural que tiene FA porque sus aurículas ya están muy enfermas, tenemos todas las gamas intermedias que queráis imaginar. Esto es importante desde el punto de vista de plantearnos cuál es el mejor tratamiento para cada situación y bueno, pues por eso hacemos un poco hincapié en que no hay la fibrilación auricular, sino que hay muchos tipos de fibrilación auricular según el paciente en el que nos estemos encontrando, aunque desde el punto de vista electrocardiográfico siempre sea bastante parecido y la presentación sea prácticamente igual en un caso y en otro. No obstante, una pequeña diferencia que podríamos remarcar es que la fibrilación auricular focal suele ser pacientes con muchos episodios de FA, generalmente de corta duración, autolimitados, mientras que los pacientes con fibrilación auricular de origen estructural, digamos, son pacientes en los que cuando aparece la fibrilación tiende a hacerse persistente y a mantenerse. El tratamiento antitrombótico en la fibrilación auricular es un motivo de controversia constante, pero existen unas recomendaciones internacionales. Entonces, la controversia se acaba en el momento en que tenemos unas guías que nos permiten saber qué es lo mejor que podemos hacer para nuestros pacientes. Pues tenemos que buscar un equilibrio entre el riesgo de tomar antitrombóticos crónicamente y el riesgo de tener una embolia por culpa de la fibrilación auricular. El paciente en fibrilación auricular tiene el riesgo de tener embolia porque la sangre queda remansada, sobre todo en la orejuela izquierda, y se forman trombos. Aparte de esto, la propia pared auricular tiene factores procoagulantes protrombóticos durante la presencia de la arritmia, de tal manera que hay que tener claro en la cabeza que cuando un paciente tiene FA tiene riesgo de tener una embolia si esos coágulos se forman y se sueltan y viajan por el lecho arterial. Hay múltiples estudios que tratan de evaluar la eficacia y la seguridad de todas las medidas antitrombóticas que podáis imaginar. Y a efectos prácticos, a día de hoy, la gran dificultad estriba en decidir si un paciente con fibrilación auricular necesita tomar anticoagulación crónica o necesita simplemente antiagregación. La intensidad de la terapia antitrombótica va a depender de cuál sea el riesgo de base que tiene el paciente para tener una embolia. Así pues, en pacientes de menor riesgo lo que se recomienda es solo la aspirina. Lo que tenga un riesgo intermedio, pues la recomendación nos lo deja un poco a elección nuestra que utilizar, y si el riesgo es alto no hay ninguna duda de que la recomendación va a favor del empleo de anticoagulantes. Estos anticoagulantes orales como warfarina o acenocumarol deben utilizarse para mantener un rango de INR terapéutico que se considera entre 2 y 3 y en circunstancias especiales, en presencia de prótesis mecánica valvular dentro del corazón, incluso un poco más alto, de 2,5 a 3,5 o 4. ¿Cómo podemos identificar este riesgo? Pues conociendo los factores de riesgo embólico que hay en fibrilación auricular, que básicamente podemos diferenciarlos en factores de riesgo intermedio o de riesgo alto. Los de riesgo intermedio son 5, la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la fracción de eyección deprimida y la presencia de una edad por encima de 75 años.
y los factores de alto riesgo son tener antecedentes de una embolia, tener una prótesis en alguna válvula del corazón y tener una estenosis mitral especialmente de origen reumático. Así pues, según la presencia de estos factores, la recomendación, como se ve en la diapositiva, es sencilla. Si no hay ningún factor, basta con aspirina. Si solo hay un factor de riesgo intermedio, nos permiten elegir entre aspirina o anticoagulante. Cuando hay dos o más factores de riesgo medio, es preferible el anticoagulante. Y si tenemos a un paciente con algún factor de alto riesgo, evidentemente es necesario el tratamiento anticoagulante. Hay una serie de circunstancias, como son el sexo femenino, la edad entre 65 y 75 años, o la presencia de enfermedad coronaria o de hipertiroidismo, que sugieren tener un poquito más de riesgo embólico que la población general. No obstante, no están tan validados en los ensayos clínicos, por eso realmente no se utilizan en las recomendaciones de forma general. Hay algunas otras formas de evaluar este riesgo, como la escala CHADS-2, en la que se valora con distintos puntos pues, la presencia de insuficiencia cardíaca, la presencia de hipertensión, de diabetes o la presencia de infarto antiguo a nivel cerebral, es decir, antecedentes de embolia. Pero que ya digo que hay múltiples escalas y esta, digamos, es la más actualizada, recogida por las guías, por lo que es la que presentamos en esta clase. Conviene recordar que cuando un paciente tiene fibrilación auricular tiene un exceso de mortalidad respecto a la población general, prácticamente dobla el riesgo de muerte respecto a la población general afectada por edad y sexo. Sin embargo, a día de hoy, la única medida que ha demostrado mejorar la supervivencia del paciente, es decir, disminuir ese riesgo, es el tratamiento antitrombótico. Por lo tanto, quitar la fibrilación auricular restableciendo el ritmo sinusal no es obligatorio. Si no vamos a mejorar su supervivencia, ¿cuándo estará indicado quitar la FA? Pues cuando vayamos a mejorar su calidad de vida, sus síntomas. Así hay que armarse de razones para decidir quitarle a alguien una fibrilación auricular, porque no va a hacer que viva más al paciente, solo voy a hacer que viva mejor. Y si el paciente está asintomático, es difícil hacer que viva mejor. Entonces, una vez que decimos esto, tenemos que considerar en todos los casos si merece o no la pena restablecer el ritmo sinusal. Y esa decisión la vamos a tomar según sea la tolerancia a la arritmia y según sea la existencia o no de una serie de factores que sabemos que facilitan la perpetuación de la arritmia. Si lleva más de 6 meses con arritmia o el paciente tiene las aurículas muy dilatadas en presencia de cardiopatía estructural, probablemente no merece la pena quitar la FA, porque aunque la quitemos es muy probable que vuelva enseguida. La fibrilación auricular es una arritmia que tiende a perpetuarse siempre, tiende a modificar las propiedades electrofisiológicas e histológicas de las células auriculares para intentar mantenerse. Así pues, insisto, solo merece quitar la FA cuando el paciente tenga síntomas invalidantes secundarios a FA. Si bien en personas jóvenes, aunque tengan los síntomas escasos, puede ser razonable al menos un intento de restablecer el ritmo sinusal. Si decidimos quitar la fibrilación auricular, tenemos que recordar que es importante estar seguros de que no hay ningún trombo en la aurícula izquierda, porque si restablecemos el ritmo y existe un trombo que está adherido a las paredes de la orejuela, es posible que con la primera contracción de la aurícula intensa se libere ese trombo y provoque una embolia. De esa forma, no podemos quitar la fibrilación auricular en pacientes que no estén correctamente anticoagulados o que lleven más de 48 horas de evolución. Así, según esta diapositiva, un esquema de adaptación sencillo sería: si un paciente en FA se encuentra hemodinámicamente inestable y amenaza su vida, evidentemente hay que quitarla lo antes posible, y para eso se realiza una cardioversión eléctrica inmediata. Sin embargo, cuando el paciente está estable, tenemos que decidir para ver cómo la quitamos y cuándo la quitamos, en función de si lleva menos de 48 horas de evolución, que asumimos es muy poco probable que ya se haya formado un coágulo, o si el paciente ya está anticoagulado previamente. Porque en estas circunstancias, como sé que no va a haber ningún trombo en la orejuela, puedo quitar la fibrilación auricular inmediatamente. Y la quito como quiera, o con una cardioversión eléctrica o con un fármaco antiarrítmico, siendo de elección los del grupo 1C, flecainida y propafenona, porque son los más eficaces. No obstante, en presencia de cardiopatía estructural se recomienda emplear amiodarona, porque los fármacos 1C son peligrosos y pueden tener efectos secundarios graves. Por otra parte,
si el paciente lleva más de 48 horas de evolución o una evolución desconocida, no sabemos desde cuándo está en FA, pues en estos casos no podemos quitarla sin garantizar que se hayan disuelto los posibles coágulos que haya en la aurícula izquierda. ¿Eso cómo lo podemos hacer? O bien anticoagulándole al menos 3 o 4 semanas correctamente antes de proceder a la cardioversión, o bien realizando un ecocardiograma transesofágico dirigido a ver si hay o no trombos dentro de la vejuela, y si los hay, no le puedo quitar la arritmia, tengo que esperar a que se disuelva. Una vez que yo le quite la arritmia, que se la puedo quitar de nuevo o con un fármaco o con una cardioversión eléctrica, si bien estos pacientes, como ya llevan tiempo en fibrilación, suele ser más eficaz el empleo de la cardioversión eléctrica, suele ser más necesaria que en condiciones normales, pues utilizamos un fármaco 1C o amiodarona en caso de cardiopatía estructural y quitamos la arritmia. Una vez que la hemos quitado, tenemos que recordar que aunque el paciente no tuviera trombos en el eco esofágico o aunque le hayamos tenido anticoagulado un mes antes para hacer la cardioversión, después del procedimiento también hay que mantener el anticoagulado durante al menos 3 o 4 semanas, porque aunque la aurícula ya ha recuperado el ritmo sinusal, no tiene su función miocárdica, su función contráctil totalmente normal hasta que no pase al menos unos cuantos de días. Por eso es preferible que el paciente siga anticoagulado. Y en cualquiera de las tres circunstancias, por inestabilidad hemodinámica, de forma precoz porque no hay riesgo embólico o de forma diferida porque hay riesgo embólico, una vez que hemos quitado la arritmia tenemos que decidir si mantenemos o no al paciente con tratamiento anticoagulante. Y la decisión no la va a dar que hayamos conseguido una regresión a sinusal fácil o difícil, ni si le hacemos muchos Holter para ver si sigue el ritmo sinusal, ni si le hacemos muchos electros, porque tenemos que considerar que casi la mitad de los pacientes que han tenido fibrilación auricular vuelven a tenerla en el plazo de tan solo un año. Por este motivo, lo más probable es que vuelva. Luego, quitar el tratamiento anticoagulante o no va a depender de si hemos conseguido quitar la arritmia fácil, difícil, si ha recurrido o no ha recurrido, sino de la presencia o no de factores de riesgo embólico. Y si los tiene, pues habrá que actuar según las recomendaciones que vimos antes en las guías actuales. Si tiene factores de riesgo y está recomendada la anticoagulación, tendrá que seguir con ella de forma indefinida, aunque el paciente tenga ritmo sinusal estable en todas las visitas que le hagamos periódicamente.
Los extrasístoles ventriculares en ausencia de cardiopatía estructural no necesitan ningún tratamiento, no necesitan ninguna actitud especial. Cuando son muy molestos y son sintomáticos, se puede plantear el empleo de algún fármaco beta bloqueante de elección para su control. No está indicado en ningún caso el empleo de otros antiarrítmicos como flecainida o amiodarona para tratar los extrasístoles ventriculares en ausencia de cardiopatía. Cuando un paciente tiene cardiopatía estructural, los extrasístoles ventriculares sí que suponen un cierto riesgo de fomentar la aparición de arritmias ventriculares y probablemente en todos los casos requieran algún tratamiento beta bloqueante, pero esto es algo lógico porque si el paciente tiene cardiopatía estructural, por ejemplo una miocardiopatía hipertrófica o tiene un infarto previo, ya debería estar tomando beta bloqueantes por su cardiopatía estructural, porque entre otras cosas este es uno de los beneficios que supone disminuir el riesgo arrítmico por disminuir los extrasístoles ventriculares. Pero, insisto, en un paciente sano sin cardiopatía no hace falta dar ningún fármaco para el tratamiento de los extrasístoles y lo que hay que hacer es recomendar que abandone el consumo de sustancias que fomenten los extrasístoles como los excitantes tipo cafeína, teína, etc. Estamos ante un paciente con una taquicardia regular de QRS ancho y en este caso hay que pensar que lo más probable es que se trate de una taquicardia ventricular. Una pregunta tan sencilla como si el paciente tiene antecedentes de infarto puede ayudarnos aún más a establecer este diagnóstico. No obstante, si nos quedan dudas, todas las taquicardias regulares de QRS ancho podrían tratarse de taquicardias supraventriculares conducidas por un bloqueo de rama o a través de una vía accesoria y por eso presentar el QRS ancho y no estrecho. Esto ocurre solo en un 20% de los casos, la gran mayoría son de origen ventricular. En este caso, además, el paciente tiene antecedentes de infarto. Y hay que recordar que el infarto facilita la presencia de arritmias ventriculares por producirse fenómenos de reentrada intramiocárdica en la zona de la cicatriz del infarto, así como otras enfermedades o cardiopatías estructurales como la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía chagásica o la displasia del ventrículo derecho. De tal forma que ante una taquicardia regular de QRS ancho lo que hay que hacer es pensar que es ventricular mientras no se demuestre lo contrario y actuar como tal. Por este motivo, hacer una cardioversión eléctrica podría estar indicado. El masaje del seno carotidio y la adenosina, como se aprecia en la imagen, se pueden utilizar para intentar estar seguros del diagnóstico antes de proceder al tratamiento, porque si tenemos una taquicardia ventricular verdadera de cicatriz de un infarto y la tratamos con adenosina o le hacemos un masaje al seno carotidio, no vamos a tener ningún efecto porque la adenosina y el masaje lo que consiguen es un freno momentáneo durante 2 o 3 segundos a nivel del nodo aurículo ventricular. Como el circuito de la taquicardia está todo por debajo del nodo AV, está dentro del ventrículo, no vamos a modificar la taquicardia en absoluto. Sin embargo, si fuera un flúter, pongamos de ejemplo, que se conduce muy rápido a los ventrículos con bloqueo de rama y conseguimos bloquear el nodo AV durante 2 o 3 segundos, nos va a permitir diferenciar las ondas del flúter como se aprecian en la imagen, con lo cual ya sabemos que no es una verdadera taquicardia ventricular y podemos tratarla como un flúter. De todas formas, la ausencia de respuesta a las maniobras vagales o la adenosina no confirma en absoluto nada, porque puede ser un problema dependiente de la dosis o de que no hemos hecho correctamente el masaje, etc. Sí que es importante recordar que está contraindicado el empleo de verapamil. Antiguamente se recomendaba su uso porque si es una taquicardia supraventricular, al frenar el nodo AV vamos a tener una respuesta ventricular más lenta y vamos a tener un beneficio sobre la frecuencia ventricular. Sin embargo, a día de hoy está contraindicado su uso, porque si damos verapamil a un paciente con una taquicardia supraventricular, probablemente mejoremos al señor, porque en vez de conducir el flúter 1 a 1 muy rápido, va a empezar a conducir 3 a 1 y vamos a enlentecer los ventrículos y el paciente mejorará. Pero si es una taquicardia ventricular y damos verapamil, que recordemos es un fármaco inotropo negativo, le vamos a quitar un poquito más de fuerza al ventrículo y ya de por sí recordemos que estamos ante un paciente que está teniendo una taquicardia ventricular y que probablemente tiene una cardiopatía estructural, luego es muy probable que le provoquemos una entrada en sus cardiogénicos. Por este motivo, en la taquicardia regular de QRS ancho no está indicado el empleo de verapamil para hacer el diagnóstico diferencial en ningún caso. Poco después el paciente se pone malo. Esto es frecuente cuando hay una taquicardia ventricular. Como vemos en la imagen, este es el típico ejemplo de paciente con taquicardia ventricular. Una cicatriz de infarto y en su seno se forma un circuito de reentrada que empieza a dar vueltas muy deprisa y cada vuelta que da produce un QRS que son todos iguales. Es una taquicardia
ventricular monomorfa, todos los QRS son iguales. ¿Cuál es el manejo agudo? Muy sencillo, ante la menor duda una cardioversión eléctrica sincronizada urgente. Si el paciente no tiene pulso o es muy rápida, podríamos discutir si hay que sincronizar o no la descarga, pero probablemente siempre que se puede y el aparato sea capaz de hacerlo, lo ideal es hacerlo de forma sincronizada con el QRS. Si por lo que sea el paciente tolera muy bien la taquicardia y no tenemos a nuestra disposición la cardioversión eléctrica en ese momento, o nos da miedo realizarla, o no tenemos forma de anestesiarle, o lo que sea, lo podemos plantear el empleo de un fármaco antiarrítmico. Pero insisto que solamente está indicado en caso de que la taquicardia sea muy bien tolerada clínicamente, sin angina, sin disnea, sin hipotensión, sin datos de bajo gasto y sin ningún otro problema clínico relevante. Así pues, en estos pacientes podemos elegir entre la cardioversión, que está bien hecha también, o utilizar un fármaco antiarrítmico. ¿Qué fármaco? Pues preferentemente procainamida o amiodarona, no se deben utilizar otros fármacos. Si una vez que hemos quitado el episodio agudo de taquicardia, la siguiente pregunta será ¿y qué hago para que no me vuelva a dar? Porque tened en cuenta que este paciente que ya ha tenido una ATV es un paciente que puede volver a tenerla, porque ya nos ha demostrado que tiene un sustrato en el cual puede desarrollar taquicardias ventriculares. Pues por este motivo es relevante tener en consideración qué hace de cara al manejo posterior. Si el paciente tiene una taquicardia que es mal tolerada o tiene una disfunción ventricular significativa, el tratamiento de elección será el implante de un desfibrilador automático. Porque digamos que de esta se ha escapado, pero a lo mejor de la próxima se muere. Sin embargo, cuando el paciente tiene una taquicardia que es bien tolerada y el corazón está más o menos sano, con una fracción de eyección normal o casi normal, podemos plantearnos el tratamiento con fármacos, con beta bloqueantes y esperar a la recurrencia, o bien hacer una ablación con radiofrecuencia del foco de la arritmia para evitar que vuelva a ocurrir. Bueno, mejor dicho, del foco, una ablación con radiofrecuencia del circuito en el que se sostiene la taquicardia, porque ya digo que esta taquicardia no es focal, sino que es una reentrada a un cortocircuito dentro de la cicatriz del infarto. La miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho o displasia del ventrículo derecho es una forma rara de miocardiopatía en la que generalmente hay un origen familiar, genético, por mutaciones en los genes que codifican las proteínas de los discos intercalares. Realmente hay varios tipos de displasia, pero no merece la pena detenerse en eso. De cara al examen sí que conviene recordar que esta enfermedad se caracteriza porque se sustituye progresivamente parte del tejido del miocardio ventricular, sobre todo del ventrículo derecho, aunque también de septo y a veces del ventrículo izquierdo, se sustituye por un tejido fibrograso, fibroadiposo, que va a suponer un obstáculo anatómico alrededor del cual se pueden establecer circuitos de reentrada miocárdica que provoquen taquicardia ventricular, igual que hemos visto con los pacientes con infarto antiguo. De esta forma, el tratamiento de la displasia del ventrículo derecho va a ser encaminado sobre todo a disminuir este riesgo de taquicardias ventriculares, porque es la forma de presentación más frecuente. ¿Cómo podemos hacer que detectar que un paciente tiene displasia? Pues realmente la mejor técnica de imagen sería la resonancia, que permite valorar bien los islotes fibrograsos, fibroadiposos en la pared ventricular, aunque también tiene sus limitaciones. Existen unos criterios de diagnóstico que debe cumplir el paciente para poder diagnosticar. Se puede sospechar por la presencia de alteraciones en el electrocardiograma, siendo una muy específica, que es la presencia de la onda épsilon, como una pequeña muesca positiva al final del QRS en derivaciones precordiales derechas de V1-V3, que, insisto, es muy específica, aunque poco sensible. Casi nunca se ve, pero si se ve es muy típico de esta enfermedad. Es muy sensible y poco específico tener ondas T negativas de V1 o V3 en las precordiales derechas, o tener bajo voltaje en las extremidades, en las derivaciones del miembro. Esos son realmente frecuentes en los pacientes con displasia, pero también son frecuentes en otros pacientes que no tienen nada de esto, por eso son alteraciones poco específicas de la enfermedad. El tratamiento de la displasia básicamente se realiza con beta bloqueantes, y si el paciente tiene arritmias ventriculares, pues hay que plantear el implante de un desfibrilador automático, y en determinados casos pues hay que considerar hacer ablación de esos arritmias o de esos sustratos principales que producen taquicardia, sobre todo en pacientes que, teniendo el desfibrilador, pues tienen muchos episodios de descarga y no responden a los antiarrítmicos utilizados habitualmente en estos pacientes, que vienen a ser amiodarona y sotalol.